Buenas tardes, mi nombre es Rafael Antonio Roja Cruz. Mi tema es exponer la personalidad jurídica. Ejemplo más claro es el derecho penal internacional, que establece la responsabilidad individual por crímenes de guerra, crímenes de la humanidad, genocidio y el crimen de agresión juzgado por tribunales como la Corte Internacional. La persona jurídica, en el DIP, la situación de las personas jurídicas no estatales como corporaciones, empresas transnacionales u organizaciones no gubernamentales como sujeto de DIP es aún más discutida que la del individuo. No obstante, su enorme poder económico y su importancia global han generado un debate sobre su responsabilidad internacional, especialmente en materia de derechos humanos y de medio ambiente. Existen marcos como los principios rectores sobre la empresa y los derechos humanos de la ONU, principios RUGIE, que buscan establecer un marco de debate y responsabilidad para la empresa. Son actores importantes en la escena internacional, pero no sujetos, ya que no crean normas internacionales ni tienen capacidad plena de un Estado. Participar como observadores en conferencias y órganos internacionales. Denunciar violaciones de derechos humanos. Otras entidades ciertas entienden con características únicas que la Santa Sede y la Soberana Orden Militar de Malta tiene una personalidad jurídica internacional especial y limitada, reconocida históricamente por los estados. Saludos, mi nombre es Hipólita Martina La Sala Almonte. En esta exposición abordaremos el régimen jurídico de las personas en el derecho internacional privado, así como el principio y el fin de la existencia de la persona. El régimen jurídico de las personas en el derecho internacional privado determina la ley aplicable y la competencia judicial respecto al estatuto personal, que abarca la capacidad jurídica y de obrar los derechos de la personalidad. El estado civil, la mayoría de edad, el domicilio, la nacionalidad, la ausencia y las instituciones de protección. Una cuestión clave es cuál ley rige la capacidad o el estado civil cuando existe un elemento extranjero. Para resolverlo, el juez debe calificar la materia conforme a la lex fori. Existen dos sistemas principales: la lex domicili, que vincula a la persona con su residencia habitual, usada en el Common Law y América del Sur, y la lex patriae, basada en la nacionalidad propia de Europa continental. Algunos sistemas modernos emplean la residencia habitual como criterio objetivo. No obstante, el orden público internacional limita la aplicación de leyes extranjeras contrarias a los valores fundamentales del foro. En caso de doble nacionalidad, prevalece la nacionalidad efectiva, y para los apátridas, la ley del domicilio. El principio fin de la existencia se relaciona con el nacimiento y la muerte. El nascituri puede tener derechos bajo su ley principal si nace con vida. La filiación se rige por la ley del hijo o su residencia habitual. La muerte se regula por la lex loci actus, y la ausencia y la muerte presunta por la ley personal. Finalmente, los casos modernos, como la gestación subrogada y los trasplantes, implican conflictos entre leyes personales, territoriales y de orden público. Hasta aquí mi parte. Annie Isabel Martínez Martínez, les hablaré sobre los atributos de la personalidad y la ley aplicable al nombre de las personas. Los atributos de la personalidad en derecho son aquellas características propias de las personas físicas o morales como titulares de derechos y obligaciones. Estos atributos son el nombre, domicilio, estado civil, capacidad y patrimonio. El nombre es el primer atributo de la personalidad. En las personas físicas adquieren este derecho al nacer. Las personas morales se conoce como denominación social. El domicilio, toda persona física o moral debe tener un domicilio. En las personas físicas es donde viven, y las personas morales es donde tienen el asiento principal de sus negocios. La capacidad, esta se divide en capacidad de goce, que es la que implica el disfrute de derechos, y capacidad de ejercicio, que es la que implica la posibilidad de obligarse frente a terceros. Las personas morales gozan de ambas capacidades, mientras que las personas físicas adquieren la capacidad de goce al nacer y la capacidad de ejercicio al cumplir la mayoría de edad, que en nuestro país es de 18 años. El patrimonio son el conjunto de bienes propios susceptibles de apreciación monetaria, y está también el patrimonio moral, que se refiere al decoro, la reputación, la honra, entre otras. Estos atributos, a su vez, tienen características en común. Son inherentes, únicos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. La ley aplicable al nombre de las personas en nuestro país es la 544-14, que establece que el derecho aplicable se determina según la nacionalidad de los envueltos en la relación jurídica. Esta establece que los nombres y apellidos de una persona se rigen por la ley del domicilio en el momento de su nacimiento.
Saludos, es un gusto presentarme. Soy María Fernanda y en esta intervención abordaré dos aspectos importantes. En primer lugar, la ley aplicable al Estado y su capacidad jurídica, y posteriormente trataré las principales teorías sobre el domicilio o residencia de las personas. Respecto a la ley aplicable al Estado, esta actúa como una persona jurídica soberana con capacidad para ejercer derechos y asumir obligaciones dentro del marco constitucional y del derecho internacional. Internamente se rige por la Constitución, las leyes y normas administrativas que delimitan su actuación. Internacionalmente por tratados y principios como la soberanía y la buena fe entre los estados. Su capacidad de derechos y de hechos depende de las competencias que la Constitución le reconoce. Solo puede realizar actos válidos dentro de sus atribuciones legales. Si actúa fuera de ellas, incurre en ultra vires, es decir, más allá de sus facultades, lo que puede generar nulidad o responsabilidad. En cuanto al domicilio o residencia de las personas, este sirve para determinar la ley aplicable y la competencia de los tribunales. Las principales teorías doctrinales son la voluntarista, basada en la intención de permanecer en un lugar; la objetiva, centrada en la permanencia efectiva; y la mixta, que combina ambos aspectos. En la República Dominicana, el Código Civil adopta esta visión mixta, considerando el domicilio como el lugar donde la persona reside principalmente y ejerce sus derechos, lo cual es esencial para efectos legales, fiscales y judiciales. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias por escucharme. Saludos a todos, compañeros. Hoy les quiero hablar sobre los tratados de Montevideo y los domicilios y el domicilio. Los tratados de Montevideo, principalmente los del Derecho Civil Internacional de 1889 y 1940, son fundamentales en el derecho internacional privado de varios países de América del Sur, porque adoptan el domicilio como el criterio predominante o punto de conexión para determinar la ley aplicable a muchas cuestiones. El criterio de domicilio, en lugar del de la nacionalidad, se emplea para regular aspectos claves de la vida de las personas. A continuación les voy a brindar un resumen de cómo los tratados definen el domicilio y su importancia. El domicilio como ley personal, el principio fundamental es que la ley del domicilio rige la ley personal de las personas físicas. En resumen, los tratados de Montevideo se caracterizan por el criterio domiciliario, haciendo del domicilio la principal herramienta para resolver los conflictos de leyes en el derecho internacional privado entre los estados contratantes. De igual forma, de dicho tratado de Montevideo o de los tratados de Montevideo, podríamos citar o hacerles consultar el artículo 4, el artículo 5, el artículo 6, el artículo 7, 10, 8, que es el que aborda explícitamente y tácitamente estos temas en cuanto al domicilio para resolución de conflictos. Debemos recordar que los tratados de Montevideo son sumamente fundamentales para el derecho internacional privado y para el derecho civil como tal. Aquí se define lo que es el domicilio.